ver. Está ahí la chica contándonoslo. Así que, bueno, pues como os comentaba, bienvenidas, bienvenidos y gracias por acompañarnos a este webinar. Yo soy Beatriz Alonso, responsable de comunicación de Design for Change España, y hoy durante 30 minutos os invitaremos a descubrir cómo diseñar experiencias de emprendimiento significativas con Design for Change. Mientras Alicia y yo vamos a estar aquí conversando y descubriendo todas estas cosas que conectan emprendimiento y educación, podéis ir haciendo preguntas tanto por el chat, bueno, solo por el chat, que vamos a resolver en los 15 minutos del final. Así que, bueno, sin más dilación, voy a dar paso a mi compañera Alicia Sánchez, responsable de Estrategia y Alianzas en Design for Change España. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, y gracias también, por supuesto, a las personas que estáis al otro lado de la pantalla y que seguro que habéis hecho un esfuerzo por hacernos un hueco en vuestra agenda apretadísima con tanta diversidad de opciones que hay hoy en día. Así que es un verdadero placer teneros por aquí y esperemos que disfrutéis este rato con nosotras. Fenomenal. Y bueno, y antes de empezar, y para las personas que no te conocen, yo quiero presentarte y quiero hablar un poquito de ti. Así que, bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy encantada de tener hoy a Alicia como invitada en nuestro webinar, porque es una compañera maravillosa y una profesional súper capaz que tiene perfectamente integrado el espíritu ICANN. Alicia lleva 2 meses en la organización y yo siento como si llevase aquí toda la vida, y eso... de verdad que es muy gratificante, muy satisfactorio. Y es que Alicia de verdad es una conectora nata, es una exploradora de oportunidades en todas las facetas de su vida. Se define como curiosa, sociable, creativa, viajera, cabezota, madre, psicóloga, intraemprendedora, y siempre está por aquí conectando pasión y profesión. Alicia es... ¿Me habías pedido la palabra, Alicia? No. Ah, vale. Tú, por favor, córtame, que es que Yo te pido, sin problema. yo vengo aquí a hacer las preguntas, pero a veces hablo un poco más de la cuenta. Entonces, bueno, os comentaba que Alicia es licenciada en Psicología de las Organizaciones, inició su carrera profesional en el área de los recursos humanos, pero pronto se lanzó al mundo del emprendimiento en diferentes sectores, donde ha estado inmersa casi 15 años. Está especializada en gestión empresarial, desarrollo e implementación de proyectos y alianzas estratégicas, y decidió ya hace un tiempo dar un giro a su trayectoria y poner toda esa experiencia al servicio de proyectos con impacto positivo. Así que, pues nada, está involucrada de lleno en el campo de la innovación social, del desarrollo sostenible y de la Agenda 2030, de la que luego, por supuesto, hablaremos. Así que, bueno, no sé cómo os quedáis. Yo, la verdad, cada vez que leo la bio de Alicia o la entrevisto o, bueno, simplemente trabajo con ella, pues siempre quiero saber más cosas. Así que yo tengo un montón de preguntas, pero la primera va a ser para las personas que estáis participando, ¿vale? Porque queremos que esto sea participativo. Así que os voy a pedir que contestéis por el chat a estas 2 preguntas con una palabra cada una, ¿vale? Son súper sencillitas. La primera palabra que os venga así a la cabeza. Una, ¿qué es emprender? Crear. Decidir, desafío, lanzarse. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Arriesgarse, reto, idear, descubrir, crear valor. ¡Wow! Muy bien, muy interesante. Vivir. ¡Wow! Tenemos aquí gente mucha pasión, motivar, iniciar, cambio. ¡Wow! Tenemos gente muy motivada, Alicia, esto nos encanta. Buenísimo. Así Total. somos en Design for Change, así que genial. Acordaos de vuestra palabra, ¿vale? Os invito, no sé si tenéis papel y boli como yo siempre al lado, os invito a recordar vuestra palabra, que luego volveremos a ella. Innovar, muy bien. Y una pregunta más, ¿vale? También con una palabra. Decidnos, por favor, por el chat, una habilidad que se necesita para emprender. Actitud, a ver, resiliencia, pasión, desde luego liderazgo, decisión, ganas, arriesgarse, creatividad, evolucionar, disposición. Vemos que algunas, no sé cómo lo ves, Alicia, pero están muy relacionadas, ¿eh? Totalmente. No tener miedo al fracaso, seguro. Muy bien, fenomenal. Ay, mira, pues, Ay, por aquí alguien nos lo quería decir de viva voz, por favor.
no al final es una jaula de grillos. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias por compartir. Luego os pediremos que volváis a compartir. Y ahora sí, Alicia, vamos a por ello. A por Es ello. el Día Internacional de la Educación, así que lo primero, felicidades a todas las personas que os dedicáis a este maravilloso mundo. Y bueno, como decíamos antes, es la fecha que inaugura la Semana de la Educación Emprendedora. Aprovechamos para agradecer al Alto Comisionado de España para Nación Emprendedora el hecho de promover actividades de este tipo, como este webinar y como el taller ICANN que tendremos este próximo jueves, al que por supuesto os invitamos a venir para conocer y experimentar en primera persona la metodología de FT de la que ahora hablaremos. Y ahora sí, Alicia, vamos allá, vamos a recorrer juntas este camino entre paralelismos, conectando el para qué emprendemos con el para qué educamos. Así que, Alicia, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué entendemos como educación y emprendimiento significativos? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por tu presentación para empezar. Y nada, quería partir un poco de una aclaración. Es que del mismo modo que sí es verdad que una gran parte de mi vida ha estado directamente conectada con el mundo del emprendimiento, no soy profesional de la educación, que es una misión que respeto y admiro muchísimo. Felicidades a todos esos educadores y educadoras que hay por aquí. Y bueno, mi visión en ese sentido, por esa parte de la educación, viene primero de mi propia experiencia como alumna, ¿no? En todas esas diferentes etapas educativas. También de la que he vivido 30 años después, más o menos, ¿no? De forma indirecta y aún vivo a través de mis hijos. Y, por supuesto, de mi trabajo con organizaciones vinculadas al ámbito educativo, ¿no? Que me ha ayudado a creer que realmente hay otra forma de hacer las cosas, que es posible, y a comprobar que el resultado es diferencial, ¿no? Y dicho esto, hablábamos de ese paralelismo, ¿no? Que decía Beatriz entre educación y emprendimiento. Y creo que es clave empezar preguntándonos ese para qué y para quién, ¿no? ¿Para qué educamos? ¿Para qué emprendemos? ¿Y para quién educamos y emprendemos? ¿No? Entonces, yo considero que son o deberían ser herramientas al servicio de las personas y de la sociedad que conformamos para satisfacer sus necesidades, para abordar sus retos, aprovechar nuevas oportunidades, pero también para generar cambios y para transformarla en positivo. Y en la línea con este sentido de servicio, considero que arrastramos una idea de éxito, de funcionalidad o de eficiencia sesgada, porque la basamos mucho más en datos, en productividad, en rentabilidad, que sin duda son elementos necesarios, pero que esas necesidades humanas y sociales van mucho más allá, no son funcionales, ¿no? Uh-huh. Luego también vivimos una sociedad y un mundo que nos rodea en proceso constante de cambio, no es estático. Y requiere que ambas herramientas estén conectadas con esa realidad que es volátil, atendiendo a nuevas demandas. Sabemos que no podemos seguir educando como lo hacíamos hace más de 30 años. Eso es un debate que está ya muy trillado y todo lo tenemos muy claro, ¿no? Pero que tampoco podemos seguir emprendiendo como lo hacíamos entonces. Sin duda ya hay un montón de profesionales y de organizaciones que llevan tiempo introduciendo grandes cambios en esa manera de hacer, siendo esa punta de lanza tan necesaria de un movimiento que crece, por suerte, cada día más, pero queda muchísimo por hacer, ¿no? Cada paso nos acerca, eso sí, a esa transformación global necesaria, ¿no? Entonces, la medida en la que la educación y el emprendimiento se diseñen y se desarrollen con esa capacidad adaptativa, esa vocación de servicio y ese potencial transformador, es cuando considero que aportarán valor real, significativo y cumplirán con su propósito. Claro, porque al final esto que comentas al final me encanta, el propósito. O sea, aquí en Design for Change y bueno, y en los sitios donde nos importa cambiar el mundo, nos importa el propósito, consideramos que ahí está la clave. Entonces, ahora mismo se habla mucho de propósito, Alicia, en todas partes, está como un poco trending topic, ¿no? Así que me gustaría que nos contases un poquito más y en qué se diferencia del objetivo. A ver, los objetivos son necesarios, nos dan esa estructura, un orden, unos tiempos, suponen un plan o una guía que nos ayuda a llegar a una meta. Y son más concretos, medibles, se centran mucho más en el resultado final, ¿no? Sin embargo, el propósito es
mucho más grande. El propósito se vive, implica convicción, intención, emoción. Pone mucho más énfasis quizás en el proceso, aunque sin olvidar, por supuesto, o restar valor a los resultados. Y debe contar con esos objetivos y con esa hoja de ruta para llevarse a cabo, pero también tiene ese componente quizás más aspiracional, ¿no? Donde caben los sueños, las motivaciones, los deseos. Por ejemplo, en mi caso, el propósito de la educación podría ser acompañar a esos niños, niñas y jóvenes en su desarrollo integral como personas y miembros plenos de la sociedad, pero no solo para integrarse en ese sistema o comunidad local y global, sino para poder mejorarla. Y eso trasciende la transmisión de conocimientos, de patrimonio cultural o de valores que por supuesto son indispensables. Para mí es lo realmente significativo, ¿no? Implica esa confianza, ese empoderamiento, el reconocer su papel, el ofrecer herramientas, desarrollar habilidades, generar espacios donde puedan desplegar todo ese potencial, ¿no? Y en el caso del emprendimiento, por ejemplo, pues podría haber tantos propósitos como proyectos, pero esos propósitos deberían estar siempre por encima de cualquier objetivo. Llevar implícita una actitud, una mentalidad proactiva desde la convicción, la acción, por supuesto desde la innovación, ¿no? Ofreciendo nuevas soluciones, generando nuevas oportunidades, ¿no? Impulsando una sociedad en definitiva más próspera. Y al igual que la educación, creo que es importante también entender que el emprendimiento debería ser un proceso continuo de mejora, de adaptación al cambio. No puede ser estático porque la sociedad a la que sirve no lo es tampoco, ¿no? Ujú. Me encanta también este final con esa adaptación al cambio, que al final es lo que Mm. es una de las cosas que se aprenden cuando se practica la metodología de FC y la filosofía de vida de Design for Change. O sea, al final generamos cambio y nos adaptamos a ese cambio también, desarrollamos esa flexibilidad, esa mirada, ese cambio Exacto. de mirada. Así que ya metiéndonos un poquito más en faena, Alicia, cuéntanos cómo conecta estos dos mundos de los que nos hablabas con Design for Change. Bueno, yo creo que al final Design for Change impulsa ese papel de niños, niñas y jóvenes como agentes de cambio, quizás una palabra que ya estamos escuchando mucho, para bien, transformadores sociales, relevantes, capaces, comprometidos con su entorno, ¿no? Con esa realidad que está ahí fuera. Pero para que se comprometan con su entorno, con esa realidad, tienen que conectar con ella, que sentir que pueden mejorarla y pueden hacerlo empezando por lo más cercano, lo que les afecta, lo que les mueve y así ponerse a prueba, aprender haciendo y, por supuesto, ver que son capaces. Entonces, lo que hacemos es promover esos espacios donde todo eso ocurra y ocurra hoy, sin posponer su papel, activando esa actitud emprendedora siempre hacia el impacto positivo, que pretendemos integrarán en su manera de ver el mundo y de relacionarse con él, ¿no? Y podrán llevar consigo en posteriores etapas de su vida, porque al final es un proceso continuo, no son espacios estancos en nuestra vida, ¿no? Eh, ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues fundamentalmente formando y acompañando a profesionales que trabajan con este colectivo, que en su mayoría son docentes, para que las aulas o en esos espacios de interacción directa con ellos y ellas, para que esos espacios se conviertan en entornos seguros de experimentación. Y esos profesionales, esas profesionales en facilitadores clave en el proceso. Porque entendemos que de esa forma contribuimos a iniciar un cambio que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Un cambio más profundo, una transformación real, más allá de acciones puntuales directas que también realizamos y que por supuesto siempre suman, ¿no? Pero nuestro objetivo va un poquito más allá. Eso es, porque es que al final solo de esta manera se consigue el empoderamiento real de las personas, que es esa misión que tenemos aquí en Design for Change, facilitar el empoderamiento de niños, niñas y jóvenes y de educadores y educadoras que les acompañan y les guían en el proceso. Es ese ICANN del que siempre Ujú. hablamos en Design for Change y que aquí lo conseguimos poniendo en práctica la metodología de FC, que está basada en el Design Thinking. Y para quien no lo sepa, voy a hablar un poquito de nuestra metodología. Las personas que ya la conocen, bueno, pues estos 2 minutillos, pues ya lo sabéis, podéis ir contando por el chat también vuestra experiencia. Entonces, bueno, es
la metodología de FC es una herramienta innovadora que es necesaria, consideramos, por eso hacemos lo que hacemos y lo hacemos con tanta pasión, es necesaria dentro y fuera del aula, porque innovar ya no es una tendencia, es una condición indispensable. Entonces, el proceso metodológico de FC, lo cuento así muy rápidamente, se divide en 5 fases. Tenemos siente, actúa, no, madre mía, no me puedo creer, oh Dios mío, pero si no El me directo, el habéis diciendo directo. esto. Borra. Siente, imagina, actúa, evalúa y comparte. ¿Y en qué consiste? En la fase siente se les da un marco de trabajo al grupo de jóvenes y ya os digo que la metodología de EFT se puede usar desde los 3 años hasta bachillerato, la universidad, educación especial, donde queráis. Asociaciones, siempre que haya un grupo de jóvenes, allí podéis utilizar la metodología de EFT. Entonces, les dais un marco de trabajo. El marco de trabajo puede ser tan concreto como el recreo o tan amplio como el mundo. Quiero decir, vamos a ver qué queremos cambiar, qué queremos mejorar. Entonces, lo que empiezan es a apuntar en POSIT. Aquí, bueno, nos encantan los POSIT, ¿vale? Entonces, apuntan lo que saben o creen saber sobre ese marco de trabajo, ¿vale? Y aquí no son soluciones, no, lo que yo creo o lo que creo que sé. Y lo van pegando así en la pared, ¿no? Y luego lo leen todos juntos, lo agrupan, ¿vale? Porque muchas veces nos inquietan, no nos indignan, nos preocupan las mismas cosas. Y luego eligen uno, cuál les preocupa o les indigna más y explican por qué. Pues es que realmente tenemos que trabajar sobre esto porque es que es súper importante. Ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo que muchos de los proyectos que nos llegan están relacionados con acción con el clima, con ODS 13, 14, 15, ya sabéis, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestro planeta. Todos los, ya lo hablaremos después, todos nuestros proyectos están enmarcados en uno o varios ODS. Luego Alicia nos explicará un poquito más. Entonces, bueno, a través de estas conversaciones sobre todo lo que les preocupa y les indigna, eligen un foco de acción y lo han votado, ¿vale? Con varias rondas. Entonces, todo el mundo está bastante enganchado con, claro que sí, es que es esto sobre lo que tenemos que trabajar y lo transforman en un reto, ¿vale? ¿Cómo podríamos conseguir? Ejemplo súper fácil, que el patio esté limpio. ¿Vale? Entonces, imaginan soluciones, ¿ok? Hacen una lluvia de ideas y tal. Y aquí el papel de facilitador es muy clave, porque no vale con solución, vamos a limpiar el patio, porque ¿qué va a pasar? Bueno, pues que se va a volver a manchar. Luego Alicia nos explicará un poco sobre esto de solucionar el problema equivocado, solucionar el problema correcto. Entonces, bueno, imaginan soluciones, las prototipan, llevan a cabo un plan de acción en la fase actúa, que es muy importante, porque no nos tenemos que quedar en el hay que. No, hay que hacer cosas porque eso es lo que empodera, que es a lo que íbamos. Después evalúan, que es un palabra que nos hemos inventado aquí, que es evaluación más evolución, porque hay que reflexionar sobre esos aprendizajes para crecer y después lo comparten, porque es muy importante el proyecto que han hecho y pueden inspirar a otras personas. Así que, bueno, ya deciros solo un poquito más sobre la metodología, que es fácilmente combinable con otras que ya se usan en el aula, como ABP o APS, seguro que tenemos profes por aquí, y en cualquier entorno de aprendizaje. Entonces, me gustaría, para que no seamos solo Alicia y yo las que estamos hablando sobre la metodología, sobre educar y sobre emprendimiento, poneros el testimonio de un profe, ¿vale? Él se llama Héctor González y vamos a ver, perdonad un segundo, aquí está, vale. Él se llama Héctor González, es uno de los profes que hacen Design for Change en su asignatura de Economía y Emprendimiento y bueno, pues nos quiere contar alguna cosita. Vale. Soy Héctor González, profesor de Economía y Emprendimiento en el Colegio Internacional Servicio al Campo para las etapas de secundaria y bachillerato. Desde hace 4 o 5 años adopté la metodología Design for Change para desarrollar los proyectos de emprendimiento, porque a diferencia de otras metodologías empresariales, a través de Design for Change los alumnos se aproximan de una manera más humana a la problemática que hay tras el negocio, porque a través de la fase de siente ellos empatizan con el cliente, descubren qué sentimientos, qué emociones hay detrás del problema y me parece una forma más humana de ofrecer una solución. Los proyectos en estos años, que hemos hecho muchos, han recibido un montón de reconocimientos de instituciones ajenas al colegio, de instituciones externas,
Y a los alumnos les encanta porque es una metodología muy sencillita, ellos la lideran y bueno, pues en cualquier momento van adelantando, van retrocediendo etapas en función de las necesidades de cada momento. La verdad es que es muy divertido y la recomiendo totalmente. Fenomenal. Bueno, pues aquí teníamos a Héctor que nos ha estado contando, y después de haber visto a Héctor, Alicia, me gustaría preguntarte cómo es posible educar para desarrollar una actitud emprendedora. Bueno, pues yo creo que promoviendo que ese día a día en las aulas esté, como decíamos, más conectado con la realidad que la rodea, que esos alumnos y alumnas no se limiten a ser receptores u observadores, sino que puedan aportar e implementar sus propias ideas, aterrizando diferentes contenidos a través de actividades retadoras, donde puedan identificar esas necesidades y oportunidades, diseñar soluciones reales a problemas reales y también llevarlas a cabo, ¿no? No quedarse solo en esas ideas. Se oye por ahí alguien. Sí, por favor. Janet, creo que es por favor. Sí, sin problema. Espera, ya está, ya lo silencio. Nada, genial, gracias. También familiarizarse, ¿no?, con esas herramientas que facilitan el proceso y poder desarrollar así habilidades y competencias, ¿no?, que les van a acompañar en su vida personal y también en su vida profesional, ¿no?, y forjando así esa actitud emprendedora, esa nueva forma de relacionarse con el mundo, podemos decir, ¿no? Y esto puede entrenarse y creo que es importante desde edades muy tempranas. Y además esa nueva mirada no solo empodera al alumnado, sino también al docente, porque creo que dota su desarrollo profesional de un significado más profundo, más motivador y conectado realmente con ese propósito mayor del que hablábamos, ¿no? Eso es, sí, y así lo veíamos en el testimonio de Héctor y de muchos miembros del profesorado que nos comentan cómo cambia su clase, cómo cambia el centro, cómo cambia el alumnado cuando trabajan con Design for Exacto. Change. Y es que realmente así nuestro lema solo podía ser que los niños, niñas y jóvenes no son el futuro, son el presente, y tenemos que escucharlo. Entonces, bueno, es que siguiendo el proceso metodológico de FC se facilita la escucha, se desarrolla la empatía, la creatividad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la comunicación, todas estas habilidades que, como estábamos viendo, son también muy necesarias en el emprendimiento y en el mundo laboral, porque al final se van a convertir en personas adultas y necesitan esa actitud emprendedora que decía Alicia. Entonces es mucho mejor si empezamos desde la escuela, porque necesitamos herramientas para emprender, para darnos cuenta de que el error es positivo, de que hay que pararse a reflexionar, que no hay que ir corriendo de un proyecto a otro, que es que parece que se nos va la vida. O sea, pensadlo, ¿cuántas veces habéis solucionado el problema equivocado? No sé vosotros, yo un montón. Porque hay que pararse a pensar. Si os acordáis de alguna situación en concreto, contadnos por el chat, ¿vale? Y mientras, Alicia, ¿puedes contarnos cómo con Design for Change se facilita encontrar ese problema correcto a solucionar y qué pasa en las empresas cuando se soluciona el problema equivocado? Pues efectivamente, ¿no? Decías, pasamos demasiado rápido del problema a la solución, ¿no? Normalmente no profundizamos demasiado, no contrastamos, nos centramos a veces más en nuestra propuesta maravillosa, ¿no?, que en el valor real y diferencial que aporta. ¿Qué problemas solucionamos realmente, ¿no?, y a quién se lo solucionamos? Y nuestra metodología, en este sentido, pone de relieve la importancia de la reflexión, ¿no?, de esa conexión real con el problema. Se centra más en el proceso que en los resultados, permitiendo equivocarse rápido y barato, experimentar, pivotar, aprender y mejorar y evolucionar así nuestra solución. Y en el ámbito empresarial, creo que es un error demasiado común, ¿no? Yo me he equivocado muchas veces en ese sentido también. Con frecuencia nos enamoramos de nuestra idea o solución, ¿no? Nos lanzamos a implementarla sin pasar por ese proceso. O incluso cuando ya entendemos que hemos conectado perfectamente problema y solución, pues nos estancamos, ¿no? Nos relajamos y nos quedamos ahí. Dejamos de estar atentos a esa realidad cambiante, no mantenemos una actitud proactiva de mejora continua, ¿no? Que es la que nos ayuda realmente a evolucionar nuestra propuesta hacia nuevas necesidades. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que dejamos de aportar valor, ¿no?, de tener sentido. Y en ambos casos esto puede suponer una enorme pérdida de tiempo, de dinero,
de esfuerzo, de oportunidad, de motivación, de talento y en muchas ocasiones el final de esa empresa o proyecto, ¿no? O sea, es muy importante. Pues sí, porque no queremos que la No, gente no, no, no. eso pase. Así que, bueno, llegados a este punto, Alicia, a mí me gustaría que nos des tu visión sobre pues, este concepto que tanto se usa, a veces de forma incorrecta. ¿Cuáles son para ti las claves del emprendimiento? Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Habrá mil versiones, pero efectivamente para mí el emprendimiento tiene muchísimo de actitud, ¿no? Y si tuviera que meter en una coctelera algunos ingredientes clave, ¿no? Serían, por supuesto, conocimientos, ¿no? Los conocimientos son importantes y además enfocados a ese ámbito de trabajo al que nos vamos a dirigir. Esas habilidades de las que hablabas antes, ¿no? Fundamentales para la actitud emprendedora. Mucha innovación, una gran dosis de innovación. Queremos aportar nuevas soluciones. Necesitamos convicción y motivación y ingrediente fundamental, ese paso a la acción, ¿no? Podemos tener ideas maravillosas que si luego no se llevan a cabo se quedan en nada, ¿no? Las ideas por sí mismas pueden ser muy ilusionantes, pero no valen nada. Podemos aplicar esto además a diferentes facetas de nuestra vida, ¿no? Esa actitud emprendedora. Del mismo modo que el aprendizaje no se limita al contexto educativo, el emprendimiento en su sentido más amplio tampoco se limita al ámbito empresarial. Hablábamos de que puede entenderse como una forma de relacionarnos con el mundo, ¿no? De intentar mejorarlo. Y eso podemos aplicarlo también a nuestro ámbito más personal, a nuestro proyecto de vida. Pero dentro de esa vertiente profesional, que igual nos ocupa más ahora, puede emprenderse creando desde cero una nueva organización, ¿no? Que aporte esa nueva solución, pero también desarrollando proyectos o nuevas líneas de trabajo dentro de una organización que ya está viva, ¿no? Que ya está en activo y que evoluciona, que es fundamental, ¿no? Lo hemos dicho. Podemos desarrollar esa actitud emprendedora dentro de cualquier tipo de organización y creo que cualquier organización necesita de profesionales con esa actitud emprendedora. Muy cierto, Alicia. Os íbamos a poner un vídeo para que vieseis cómo es un proyecto de PC con esta actitud emprendedora, pero es que nos queda poco tiempo y a mí me queda una pregunta y yo no me puedo ir de aquí sin hacérsela a Alicia, así que lo que sí que os animo es a visitar nuestro perfil de YouTube, ¿vale? Igual que en nuestras redes sociales, @DFC Spain, y ahí podéis ver una muy buena selección de, bueno, podéis ver todos los vídeos de todos los proyectos, pero si queréis una selección entre los finalistas del reto ICANN, ahí podéis ver proyectos cómo se hacen con la metodología. Y para no comernos el tiempo, porque hemos empezado casi en hora y hay que respetar el tiempo de los demás, vamos con la última pregunta. Alicia, me gustaría saber cómo encaja la Agenda 2030 y los ODS en esta nueva visión de educación emprendedora. Ajá. Bueno, la Agenda 2030 supone un lenguaje y una hoja de ruta común, universal, ¿no? Donde todos y todas tenemos un papel que desarrollar y que podemos aterrizar también en nuestra realidad más próxima, ¿no? A veces se nos hace un mundo, ¿no? ¿Cómo me enfrento yo a determinados problemas, ¿no? Esto se puede aterrizar desde lo más local y llevarlo a lo más global. Nos ayuda a comprender y a conectar con esos grandes retos que compartimos como humanidad hacia un mundo más sostenible, más próspero, y también a impulsar su consecución, ¿no? A ser parte. Y nos lo facilita también desgranándolos en metas concretas, más abarcables y estableciendo indicadores para su seguimiento. Por supuesto, considero fundamental que los y las más jóvenes conozcan esos objetivos y que los hagan suyos, que se sientan partícipes, ¿no? de un momento histórico de transformación que estamos viviendo y que eso es innegable. Del mismo modo, creo que ningún proyecto emprendedor puede ser hoy día ajeno a este paradigma. En nuestro caso concreto, los ODS están presentes en la metodología de Design for Change como marco de trabajo, como decía Beatriz, en la identificación de retos, en la generación de soluciones, de modo que nos sentimos orgullosos, ¿no? De promover su difusión y su consecución de esa forma transversal allí donde la metodología se implementa, ¿no? Pero además forman también parte de nuestra propia estrategia como organización. Principalmente estamos conectados al ODS 4, educación de calidad, el ODS 10, reducción de las desigualdades, ¿no? Porque queremos que esa mentalidad ICANN llegue a todos los niños, niñas y jóvenes,
Y el ODS 17, alianzas para lograr los objetivos, porque sin duda hoy más que nunca la colaboración es un elemento clave, ¿no?, para avanzar. Claro que sí, es uno de los valores de nuestro core, el Better Together. Por eso siempre en Design for Change estamos buscando organizaciones y entidades con las que promover este trabajo en red, cooperativo, para pasar a la acción colectiva, porque sabemos que juntos y juntas pues somos más fuertes y tenemos más posibilidades de llevar a cabo un cambio. Así que bueno, os animamos a que nos contactéis a través del email en spain@dftworld.com, visitando nuestra página web en dftspain.org, allí tenéis el contacto, llamadnos por teléfono. O sea, aquí estamos para compartir. Y bueno, luego os lo recuerdo todo otra vez, porque lo que nos vamos a poner ya es con la ronda de preguntas, que es que vamos en tiempo. A mí cuando vamos en tiempo me encanta, porque es difícil llegar en tiempo. Así que, bueno, ¿os acordáis que al principio de la conversación os pregunté por una palabra? Entonces ahora me gustaría saber si os ha surgido alguna palabra más, si esta palabra ha cambiado, porque cuando vas a un webinar, igual que cuando vas a ver una obra de teatro o a un concierto, bueno, pues tú entras y luego sales y te ha cambiado algo, lo que sea. Entonces, bueno, compartid, por favor, si os apetece por el chat, una palabra para qué es emprender. O, bueno, como vamos un poco más de tiempo, a lo mejor solo si queréis pensar o escribir si la palabra que compartisteis antes ha cambiado. Si ahora tenéis una diferente, una más evolucionada, una que complementa a la otra, y si esa habilidad que pensabais que se necesitaba para emprender, pues ahora os surge alguna más. Y bueno, ya sin más dilación os animo a, por favor, empezar a hacer las preguntas por el chat para Alicia, pues si tenéis alguna para mí también, pues Sí, por supuesto. Adelante. Así que os vamos a dar un par de minutitos, ¿vale? Que, uy, por aquí estamos escuchando a alguien. Las preguntas, por favor, por el chat. Vale, gracias. Pues eso, que por favor empezad a hacer preguntas. Estamos aquí Alicia y yo para contestaros. Os damos un par de minutitos para que reflexionéis sobre lo que habéis escuchado y qué más os gustaría que os contásemos, o sobre qué queréis que debatamos en los 10 minutillos que nos quedan. Así que yo me voy a callar un momento y esperamos vuestras preguntas. Cuesta que alguien se lance siempre. La primera pregunta cuesta. Primera pregunta. Oh, mira, ya surge. Ya tenemos. Vamos a esperar a tener 2 o 3, porque no me gustaría que esa primera persona que se ha lanzado, gracias Lali, se perdiese su respuesta, o otras personas se perdiesen su respuesta porque están pensando otra pregunta. Así que vamos a esperar a que haya 2 o 3. Venga, seguro que surge alguna más. Muy bien, muchas gracias Juan también por compartir tu pregunta. Vamos a esperar una más y ya contestamos, y así las personas que vayan teniendo más preguntas pues ya las tendrían. Fenomenal, por aquí de iPad, Ana Zubiri, muy bien. Oh, hola Ana. Ana es que hace proyectos Design for Change, que además quedaron finalistas el año pasado. Bueno, pues la primera, la de Lali, es los proyectos con alumnos tienen que empezar realmente de sus inquietudes o tienen que ser guiados por el profesor. Bueno, pues esta si quieres la contesto yo muy rápidamente. Sí, la verdad que de las que están surgiendo, la mayoría creo que no vas a estar tú. No. Ahora lo vamos viendo. Ahora lo vamos viendo, no te preocupes. Bueno, el profesor lo que da es el marco de trabajo y acompaña durante el proceso, pero sí, realmente tienen que empezar con sus inquietudes. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza su compromiso. Yo, me acuerdo, estuve entrevistando hace unos meses a un asesor del Centro de Profesorado de Marbella Coín, y me decía que la diferencia con otras metodologías como APS, por ejemplo, es que sienten ese compromiso porque surge de sus inquietudes, y ya no solo de sus inquietudes, sino de sus vivencias, de su indignación. O sea, tenemos proyectos que durante el proceso se han contado cosas que les han pasado a los chavales, que son duras, y a partir de ahí surge esa conexión.
Y no tiene por qué ser eso, o sea, puede ser, me molesta que el patio esté sucio, ¿vale? También. O sea, quiero decir, no hay proyectos ni más grandes ni más pequeños, ni temas más importantes ni menos, siempre y cuando estén conectados. Entonces, la figura del profesor, de ese guía, es acompañarles y conseguir que profundicen lo suficiente para solucionar el problema correcto. O sea, lo que hablábamos, eso de si el patio está sucio, pues no vamos a ponernos a limpiarlos, vamos a investigar por qué el patio está sucio, vamos a preguntar a la gente, vamos a ganar en comprensión, vamos a implicar a la comunidad. ¿Vale? De eso se trata, es esa guía. Y bueno, para guiar en ese proceso tenemos la guía para facilitar proyectos, está en nuestra página web, la podéis descargar de forma gratuita, y tenemos nuestras formaciones, como la que hacemos este jueves, 27 de enero a las 5:30. Os podéis apuntar también en nuestra página web y durante 3 horas experimentáis el proceso para luego poder facilitarlo con vuestro alumnado. Espero haberte contestado, Lali, y si no, ya sabes, estamos en conexión por email o por donde quieras. O luego también nos pasamos por aquí nuestro correo, Alicia y yo, por si nos queréis escribir directamente, que no se me Por olvide, supuesto. ¿vale? Si se me olvida, que alguien me lo recuerde. La siguiente, Alicia, sin duda es para ti. ¿Qué pensáis de las competencias entre COP como un marco de referencia? A ver, Entrecom no está para mí, no. ¿Qué es Entrecom? No sé qué quieres decir con esto. Ay, Juan de Dios, perdóname. si nos lo puedes matizar, porque... Disculpadme, Alicia o Beatriz, que he puesto bueno, lo que es un poco las siglas, ¿vale? Son las competencias que se lanzan a nivel europeo, competencias o habilidades emprendedoras como un marco de referencia que se establece un poco para determinar esas habilidades emprendedoras, ¿no? Cuando habéis estado comentando el tema de cómo los ODS pueden ser un referente, Sí. ¿no? Os lo había preguntado por ese tema. No sé si es verdad que Beatriz ha comentado ahí una serie de habilidades emprendedoras, ¿no? Que todos entendemos que están detrás y que nos pueden servir un poco para, bueno, pues para guiar ese camino que habéis comentado, ¿no? Entonces, por eso había hecho un poco la pregunta, ¿no? Las competencias entre pues bueno, no porque sea algo bueno, que descubra la pólvora, ¿no? Sino simplemente porque puede ser ese marco en el que cuando hablamos entendamos cuáles son esas habilidades, que puede haber muchas más, ¿vale? Pero por ahí iría, ¿no? Sí, quizás te refieres, igual te refieres a que igual que tenemos a los ODS como ese marco de trabajo común, ¿no? A la hora de identificar retos, ¿no? De proponer soluciones, quizás a la hora de establecer qué competencias serían las idóneas, ¿no? A desarrollar o las prioritarias. Entiendo que es por ahí. Sí, al final creo que hay muchas líneas, ¿no? de trabajo en ese sentido y hay diferentes criterios, ¿no? Pero al final sí que todos entendemos que hay unas competencias como muy claras, comunes. Nosotros tenemos las nuestras propias, ¿no? Las que hemos identificado como prioritarias, que no quiere decir que sean las únicas, las que se fomentan principalmente con la metodología, pero efectivamente hay muchas más y el tener siempre un marco de referencia es positivo, por supuesto. Y además si es común, si es a nivel de la Unión Europea, pues mucho más, ¿no? Muchísimas gracias, Juan, por la aclaración, porque la verdad es que hay tantos marcos, tantas competencias, tantas habilidades, cómo se definen, dónde y cuándo, que a veces no llegamos a todo y nos habíamos perdido un momento, así que muchísimas gracias por la aclaración para que Alicia haya podido contestar la pregunta. Y seguimos, nos preguntan también si esta metodología que va mucho de cooperar y trabajar en grupo, si es posible realizarla con las medidas COVID. Sí. Cuando llegó la pandemia evolucionamos el proceso para poderlo hacer de forma completamente 100% online, que es el taller que estamos normalmente en el que formamos. Ahora ya hemos vuelto a hacer formaciones presenciales, pero llevamos 2 años formando en el online para que se haga con el alumnado, con el grupo de jóvenes, completamente online. Si se quiere hacer en el aula, con las medidas COVID también es posible. Tenemos, de hecho, una guía que hemos desarrollado para algún proyecto concreto con esas medidas de cómo compartir, cómo se puede hacer, lo hemos hecho y se hace. Tenemos proyectos que son completamente realizados de forma segura, así que poneos en contacto con nosotras y os facilitaremos más información. También nos pregunta Ana qué tiempo sería adecuado para que no se alargue ni sea muy corto. Entiendo, Ana, que te refieres a un taller. proyecto. ¿A un taller? A un taller, a un proyecto, depende, ¿no? No sé, Ana.
Eso es. No sé, Ana, si quieres matízanos. No, sí, era para trabajar con los alumnos. Vale. Porque nosotros en el proyecto vimos, cogimos las tardes, no cogimos día completo, cogimos las tardes, entonces vimos que se nos alargó un poco en el tiempo y eso también afecta de cara a la motivación, de cara a la participación. Entonces, reestructuramos un poco luego también la planificación, pero no sé qué consideráis, depende también del proyecto, claro, y es verdad que está pautado, pero bueno, si tenéis así desde vuestra experiencia, pues no sé, como unas guías o... Sí, muchas gracias, Ana. Hola otra vez. Sí, la experiencia que tenemos normalmente los proyectos y por regla general suelen hacerse durante una semana. Cuando hay menos tiempo, en menos. Cuando hay más tiempo, más tiempo. Ya sabemos cómo va. Tenemos experiencias de proyectos curriculares que se han ido desarrollando durante todo el año. O sea, realmente no hay una fórmula mágica, sino que como la metodología es adaptable, se adapta a la realidad del centro. Sabemos que con una semana, 2 días para el siente, uno para el imagina, uno para el actúa y uno para el evalúa y el comparte, normalmente funciona. Uno para el siente, uno para el imagina, 2 para el actúa. Si el actúa es muy... bueno, se va viendo. Lo que sí que sabemos es que no puede haber mucha distancia entre una sesión y la otra. Hemos probado a hacer o nos han contado experiencias de una sesión al mes, por ejemplo, y se desconecta un montón del tema a tratar. Entonces, bueno, al final es cuestión de ir adaptado, pero si se puede coger una semana o si se puede adaptar en el currículum o hacer en las tutorías, por ejemplo, para todas las semanas, sí que, o sea, lo fundamental es que no haya mucho espacio de tiempo entre las sesiones para que se mantenga esa conexión y no se pierda mucho tiempo en reconectar y sigan así de enchufados con el tema. Espero haberte contestado, Ana. Sí, vale, muchas gracias. A ti. Bueno, veo que las dos siguientes de Pamela y de Mariana, la de Pamela y alguna otra que me había parecido leer, iban un poco en la línea de eso, también de cómo llevarlo al mundo online, ¿no? O sea, que al final es un poco lo que estabas comentando, ¿no? La propia metodología también facilita, nos hemos tenido que adaptar, no queda otra, ¿no? La presencialidad siempre es una situación ideal para llevar acciones y más de tipo, que queremos que haya ese contacto más directo con la realidad, pero por supuesto todo es adaptable, ¿no? Al formato online. Si quieres poner algún ejemplo, Beatriz, aunque bueno, lo has contado un poco ahora, ¿no? Bueno, si quieres pasamos a la siguiente, no por poner más ejemplos porque nos queda un minutillo. Yo entiendo. Es verdad que ya estamos en hora. Es que yo le había dicho a Alicia, nos lo vamos a pasar muy bien y se te va a pasar. Y cierto es. Lo que pasa es que por respetar tiempos yo creo que nos quedamos como unos 5 minutillos más a contestar a todas las preguntas, pero vamos a intentar ser un poquito ágiles, que yo sé que el tiempo es oro. Así que, vale. Vale, pues la siguiente, ¿qué pensáis sobre la importancia del pensamiento de diseño como una herramienta disruptiva en la educación tradicional? Pues fíjate si nos gusta y si creemos en ella, ¿no? Que la aplicamos directamente en nuestra metodología, ¿no? Cuéntales un poquito, Beatriz. Bueno, pues al final el pensamiento de diseño, o sea, nuestra metodología es una adaptación del Design Thinking al ámbito educativo. Kieran Birset, que es la fundadora de Design for Change, cogió algo tan complicado, que en sepáis del tema sabéis que el Design Thinking no es, ya está, lo hago, ¿no? tiene bastante enjundia y consiguió adaptarlo para que a través de estas 5 fases de las que hablábamos, sea un proceso sencillo y sistematizado que cualquier persona con la guía y la formación adecuada puede facilitar y cualquier persona puede hacer. O sea, ya os digo, niños de 3 años. Es una pasada. Entonces, consideramos que el pensamiento de diseño es básico, que esté integrado en las aulas por todo lo que aporta y todo lo que además el alumnado va a dar al centro. O sea, no son sujetos pasivos que están allí calentando la silla, que es lo que se nos decía siempre, no. De verdad pueden aportar, pueden mejorar el centro, pueden mejorar su comunidad, pueden crear sinergias estupendas. Cuando se hacen proyectos nos encanta cuando han colaborado con la ONG de allí de su barrio, con la asociación o con un hospital o con otro cole, o cuando hay proyectos intercentros. Eso es una pasada porque necesitamos esas conexiones. Así que, vamos, importancia toda. Y bueno, nos comenta también Lavi, estas preguntas muy concretas. Cuando dices marco de trabajo, ¿a qué te refieres? Es el tema grande sobre el que vamos a trabajar. Os pongo unos ejemplos para que lo veáis más claro. Yo decía el recreo o el mundo. Puede ser el ODS 13, acción por el clima.
puede ser la soledad de los abuelos en la pandemia, puede ser la ecología, puede ser cualquier tema que consideréis que les puede preocupar o cualquier tema que queréis trabajar en clase. O sea, tenemos ejemplos Exacto. tan curiosos como que en clase de lengua trabajaron la generación del 27 con la metodología Design for Change. Ahí lo dejo. Marco de Ahí es trabajo nada. eso es. El marco de trabajo es el tema que elige el profesor o la educadora que guía sobre el que trabajar. ¿Vale? Para más información te recomiendo, te sugiero, Lali, te invito a que visites nuestra página web en la metodología, te descargues nuestra guía para desarrollar proyectos, para facilitar proyectos, y ahí lo vas a ver todo muy claro explicado y bueno, y contactarnos. Bueno, Juan Patricio dice que te saluda, que te conoce. Sí, sí, muchos mensajes por aquí de cariño. Gracias, sí, muy bonito, Muchísimas gracias, gracias. gracias, gracias, gracias. Vale, las sesiones suelen ser ¿de cuánto tiempo? Nos pregunta Elvira. Entiendo, Elvira, que ya se ha contestado a la pregunta cuando hablábamos con la pregunta de Ana, de cuánto dura un proyecto. Si te refieres a las formaciones, tenemos formaciones de 3 horas, de 4 horas en 2 sesiones, tenemos formaciones de 12 horas, tenemos formaciones adaptables, eso ya depende de las necesidades. Por aquí te digo... Sí. Beatriz, perdón, me refería, porque como son 5 sesiones, aproximadamente se alargan a lo largo de una semana, has comentado, si la pregunta es si suelen ser de 1 hora o suelen ser de 2 horas. Bueno, normalmente eso, vosotras que sois profes lo conocéis más, se pueden trabajar 2 horas. Cuando son más pequeños, pues quizá con una hora es suficiente. Eso tenéis que ir viendo también la energía. Por ejemplo, en la fase Imagina necesitamos una energía muy a tope, mucha creatividad, mucho... ¿Cuánto tiempo pueden estar muy a tope? Pues a lo mejor no tanto, porque la imaginación y la creatividad te da para lo que da y luego te quedas en encefalograma plano. En el actúa pueden estar horas. Pues si actúa es hacer, pues no lo sé, imaginaos que son muy chiquititos y su actúa es hacer... Ay, es que me estoy acordando de un proyecto que era maravilloso, que era de niños de 3 años que querían que la gente dejase de usar bolsas de plástico. Entonces hicieron flores con bolsas de plástico y fueron por la calle en una manifestación y le decían a la gente, la bolsa a la vida, una flor. ¿Cuánto puedes estar haciendo eso? Todo el día, si quieres. ¿Me entiendes? En la fase evolúa, pues se necesita mucha reflexión. Entonces, pues con 1 horita a lo mejor es suficiente, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar pensando sobre qué hemos hecho, qué hemos aprendido? Se va calibrando. De todas las formas, en la guía para facilitar proyectos están pautados los tiempos recomendados. Entonces es muy sencillo de seguir. Y bueno, yo diría, Alicia, que ya hemos consumido... Se nos ha acabado los el tiempo. 5 minutos. Alicia y yo nos podríamos quedar aquí toda la tarde charlando. Ya te digo. Pero bueno, muchísimas gracias por haber participado, por todos los mensajes de apoyo, de verdad. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Os invitamos pues a escribirnos, a llamarnos, a venir al taller en abierto que tenemos el jueves para practicar todo esto que estamos hablando, para ponernos manos a la obra, porque esto va de hacer. O sea, escuchar está bien, compartir está genial. Vamos a ponernos al tema. Y nada, y sobre todo agradecerte a ti, Alicia, todo lo que nos has contado. Yo contigo siempre aprendo un montón y bueno, te cedo la palabra para lo que quieras compartir. Nada, gracias a ti y por supuesto a toda la gente, como decíamos, ¿no? que se ha sumado y que nos manda sus mensajes de cariño. Esperamos que os haya interesado y que hayáis pasado un buen ratito en esta tarde, ya casi que nos vamos a la hora de cenar. Y nada, nos vemos pronto, espero, estamos a vuestra disposición. Te compartimos, si quieres, los correos también para cualquier consulta. Mira, y ojalá os veamos en el taller y si no, ya sabéis dónde encontrarnos. Así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Alicia. Mira, acabo de compartir el mío, si puedes tú compartir Claro que sí. el tuyo, muchas gracias. Y voy a compartir también el correo genérico donde nos podéis escribir de FC, espérate que lo escriba bien, .com. Aquí también nos podéis escribir, visitarnos en nuestra página web, seguirnos en redes sociales
os leemos, yo llevo las redes sociales, os leemos y contestamos a todos vuestros comentarios. Estamos aquí siempre súper a tope intentando pues, facilitar este empoderamiento, ser útiles al profesorado, que es básicamente para lo que existimos, y acompañaros en todo lo que necesitéis. Así que, pues nada, agradecer también al alto comisionado, como decíamos, que fomente estas actividades, y para eso, para transformar y mejorar la educación en nuestro país, que es por lo que trabajamos todos los días 8 horas y además es que nos encanta. Así que bueno, pues estamos deseando conoceros un poquito más. Nos vemos pronto y a seguir innovando, a seguir emprendiendo y a seguir dándoles la oportunidad a niños, niñas y jóvenes de cambiar el mundo. Totalmente. A por ello. Pues Venga, nada, hasta nos pronto. vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas.